Muy bien. Bueno, arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy muy al hueso, porque tenemos un programa de muchas cosas muy interesantes para compartir, de esos programas que hay que ver cómo administramos los tiempos para poder avanzar con toda la agenda. Pero esta que les acabamos de contar con Juan Di Natale en el pase entre comunistas y QR seguramente va a ser central, sobre todo con el equipo de hoy de QR, con Mariano Hamilton y con Martín Granowski. En un ratito se suma Irina Hauser también. Arrancamos QR, estas son las voces del día. Primero Julián. A Cristina, por el 1,3% de las cosas que hace, dice o se maneja el actual presidente, se nos venía el mundo abajo. Se siente cómodo con el peligro que conlleva manejarse de esa manera, ¿no? Lo que un día cae bien cuando la economía no responde en los términos esperados para el conjunto de la sociedad, eso vuelve con la fuerza de un tsunami. Esto ya empezó en el 45, ¿verdad? Brian operó patria y antipatria. ¿Quién es la persona que va en contra de lo que establece este grupo dueño del país? Si gana Cristina, se cae todo el strip. Yo soy un soldado del presidente Milei, voy a estar a donde él me diga. Y considero que en la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en la tercera sección electoral, habla del éxito político y a nivel gestión que está teniendo el presidente Javier Milei, ¿no? Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. Mire, no creo que puede llegar a pasar a ese extremo. Así que esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. Si no, lo que dijo la diputada Lemoine, y no quiero descalificarla, pero hace una persona que cobra 9 millones de pesos mensuales por afirmar que la Tierra es plana, y que acá tenemos profesionales que han sido formados en la universidad pública, que tienen títulos profesionales y que están cobrando 900.000 pesos. Cuando en los bancos empieza a trascender que hay mora, y habría que ver cuántos están acumulando deuda que va a ser impagable, tal que paga una parte de la tarjeta. No es que el mes que viene le está yendo mejor, el mes que viene le está yendo peor. En mi país, la democracia está en peligro. El presidente de la nación, Javier Milei, gobierna al margen de la ley y en contra de la Constitución, arrasando de manera salvaje con los derechos de los trabajadores. Cuando el periodismo es atacado, la víctima es el Estado de Derecho. Actuar con impunidad es más fácil. Que viva la libertad de expresión. Que viva el periodismo. Que viva la democracia. Buena parte de las voces del día serán tema hoy en QR. Quiero subrayar especialmente, en un ratito hablamos con Matías Batista, especialista en economía, en mercados financieros, sobre esto que mencionaba Pablo Tigani, la morosidad que empieza a crecer, no como un dato muy grosero, pero sí como un cambio de tendencia, como una confirmación de tendencia. No es poca cosa, deudas de las familias, deudas con las tarjetas de crédito, es una realidad que empieza a pegar de lleno en la familia. Y qué interesante cómo se van sucediendo. El miércoles en el Congreso confluyeron muchos conflictos, pero hay muchos que todavía no están ahí, ¿no? Y vieron los reclamos salariales que veíamos recién en ARSAT, en Radio Nacional, súmenlo a lo que está pasando con todo el sistema de salud. Bueno, evidentemente hay un momento de protesta social, de angustia social que va creciendo, y es un clima que se está estacionando en la Argentina, en un año electoral. Hola Mariano Hamilton, hola Martín Granowski, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Pablo Caruso? Buenas noches. Bueno, arranquemos con lo que recién mencionábamos con Juan Di Natale, ¿no? Sea certeza, sea apriete, presión hacia la Corte, lo cierto es que en la política, en la vida política en la Argentina, está girando alrededor de la posibilidad concreta de que Cristina Fernández de Kirchner sea detenida. Sí, yo certeza no tengo. Aparece que otras personas sí. Yo no, pero digo, por ahí alguno tiene la información. Yo la tengo y no verseo, no la tengo. Está bien. Nosotros tampoco tenemos eso. Lo que sí tenemos es no solamente lo que vamos a ver ahora. No lo descarto, perdón que te sino interrumpa. también del propio ámbito de la expresidenta. Hasta le ponen fecha al tema. Ahí nos metemos, pero quiero compartir con ustedes las cosas que fueron ocurriendo hoy, muy distintas de la semana pasada, que era rumor. Ahora ya se animan a ponerle fecha e incluso a imaginarse la escena. Arranquemos con Eduardo Feynman en Radio Mitre. Dato
con que contamos aquí en Radio Mitre, que hoy ya habría unanimidad en la Corte para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que sería realmente inminente. La decisión está ahora en manos del presidente de la Corte, Horacio Rosati, que tiene que llevar la sentencia al acuerdo el próximo martes a las 10 de la mañana. Sí, por el presidente es el que maneja la agenda. Ahí convive la habría, el potencial con el inminente. Cristina Pérez, en La Nación Más, tiene la misma información. Si el presidente de la Corte lo dispone, el martes podría tratarse en el acuerdo la causa vialidad y por la información que manejamos podría quedar firme la sentencia contra la expresidente Cristina Kirchner. A partir de ese momento, el tribunal oral debería determinar las condiciones de detención, si prisión o detención domiciliaria. Y estaríamos ante una situación sin antecedentes. Y finalmente, Jonathan Viale también, de alguna manera, se gala de la información que tendría y muestra y posa con esta foto, ¿no? Se viene, dice Jonathan Viale, y muestra una tobillera electrónica frente al se viene. Bueno, es cierto, Martín, todo es potencial. Yo quiero agregar que en los alrededores, en el cordón cercano de Cristina también se habla exactamente de lo mismo. ¿Por qué martes? Bueno, porque la Corte Suprema o los martes o los jueves suele tener acuerdos, suele comentar sus fallos, digamos, ¿no? Yo volví a hablar con Irina hace un rato, ahora vamos a hablar con Irina, y ella sigue insistiendo, nuestra compañera, mira, yo esa información no la tengo, y es más, nos advierte sobre las complejidades del momento de la Corte, de todos los escenarios posibles, que se acepte revisar, que no se acepte revisar, si se acepta revisar las distintas variables, la posibilidad de llamar a conjueces y que se dilate el tema. Bueno, pero yo insisto, Martín. Coincido, ¿eh? ¿Coincidís con Irina? Sí, claro. Está bien. Pero a ver, respeto, vamos a ver. Pero vos respeto y coincido. Respeto y coincido en ese orden. Digo, más allá de que lo quiera mucho a Irina, pero la respeto mucho profesionalmente, me parece una aproximación seria al tema. El otro yo no voy a opinar ni de Feynman ni de Cristina Pérez, no por razones corporativas, sino porque cada uno hace su laburo, que ellos hagan el suyo. Lo que digo es, yo no usé nunca, para irritación de los abogados de página, yo nunca escribí nada de potencial. Si tenía algo, lo ponía, y si no, no lo ponía. O en todo caso podía. Algunos especulan con qué. Ahora, información es algo sobre lo cual uno tiene un dato. Si no es especulación o rumor. Y rumor o especulación no son información. Parece manual de periodismo, yo no creo en los manuales de periodismo. ¿Puedo agregar un pero... matiz? Dígale. En este caso en particular, vos podés tener la información de que ya hay un fallo compartido, consensuado, sí, y que el potencial viene en función de la decisión política de la Corte de cuándo jugar eso. Solo es un matiz, ¿eh? No digo. Pero entonces no se hace potencial. A ver, bueno, claro, es un buen ejemplo. El martes podría. Es un buen ejemplo. El martes podría, pero entonces la fecha es el podría. Claro, ¿sí? no habría acuerdo. Claro. No el acuerdo. Ellos dicen, habría acuerdo, es inminente la detención de Cristina. O sea, si el presidente lo decide, claro. En la decisión de la Corte. Si el presidente de la Corte lo decide, efectivamente, pero si el presidente de la Corte lo decide, esto puede pasar, el cierre, vamos a ser bien prácticos. El cierre de candidaturas, no de alianza, para la provincia, para las elecciones del 7 de septiembre, donde Cristina quiere competir, porque son las provinciales, por la tercera sección electoral, son el 19 de julio. Esa es la fecha de cierre. Falta un montón. Bien. La Corte puede hacerlo. A ver, vamos a poner que la Corte quiere hacer maldades. No hablo ni siquiera en términos jurídicos, lo voy a poner en términos de la calle. Lo puede hacer el 18 de julio si quiere, porque no tiene plazos. Puede no hacerlo también. Puede no hacerlo. Ahora, el resto es especulación y yo hago especulaciones, pero son especulaciones que me llevan a distintas respuestas sobre cómo podría jugar la Corte. Ahora, yo no sé o sea, yo sé las relaciones de la Corte con el círculo rojo, con el establishment más no estás hablando pequeñito, con la política, estás hablando con el círculo, con el poder el círculo real. rojo, o sea, con la política, sí. Sí, con bueno, la política, no los partidos políticos. Mismo, digamos, ¿no? Exactamente. No, por eso digo, en ese sentido, con el poder real, digo. Ahí hay una relación directa. Ahora, yo no sé si ahí hay diferencias, si hay homogeneidad
en el sentido de, a ver, ¿queremos poner a Cristina presa o queremos que juegue y que polarice? ¿El gobierno qué quiere? Y a su vez, si el gobierno quisiera algo, ¿tiene influencia directa sobre la Corte Suprema? Yo no podría decir eso, la verdad. Diría que no, pero lo puede acordar en... Yo también diría que no. Y hasta pero puede acordar un paquete más grande. El gobierno quiere a Cristina Exactamente, presa. tal cual. Coincido totalmente. O sea, ya pero la diferencia nuestra es que colegas acreditados a Rosada estamos especulando y decimos que estamos especulando. Para mí eso es absolutamente legítimo. Pero uno dice que está especulando, no dice que tiene información. Estamos imaginando escenarios. Salvo que uno la tenga. Si yo la tuviera, la diría ya mismo y tenemos la primicia. ¿Seguimos especulando un poquitito más? Sí, especule. Ya que estamos, ya que queremos especular, especulemos. No, ¿por qué no es un globo de ensayo esto? A ver, ¿qué pasa? Decimos esto, También. a ver la reacción del fin de semana, cómo se cocina. Explícale un poco mejor. También. Bueno, o sea, yo te digo, el martes es como decir, como un padre le dice, el jueves te voy a pegar, le dice al hijo. Y ve cómo reacciona el pibe. Pero está bien. 3, 4 días, ¿eh? Fea imagen, pero está bien. Bueno, fea, sí. Pero el padre de Roberto Al, si querés le pongo nombre, el padre de Roberto Al le decía, dentro de 3 días te voy a pegar, le decía Roberto Al. Y Roberto Al decía, me van a pegar, me va a pegar. Sí. Entonces se portaba bien. Entonces, ¿por qué no puede ser esto? Che, el martes, vamos a tirar que el martes... Midiendo el aceite de la reacción popular, social. La reacción social, qué es lo que pasa. Por ahí el fin de semana se organiza una marcha para que Cristina, para el lunes, se dice, el martes nos convocamos al Palacio de Tribunales para esperar la sentencia de Cristina. Entonces ven que hay 35.000 personas, 40.000, 100.000. Entonces dicen, bueno, nunca dijimos nosotros. Y de paso en Barullá, claro, tapás un poco el Garrahan, tapás el tema de los discapacitados. ¿no? Todo eso suena son especulaciones. No, está bueno lo de Mariano. Salvo por el elemento, insisto, de que el círculo cercano de Cristina Fernández de Kirchner cree lo mismo. Y pues escucha la misma cosa que escuchamos nosotros. ¿Cree o sabe? Cree. Buen punto, no sabría... Y pues escucha la misma cosa que escuchamos nosotros. Lo escuchan a Feynman, lo escuchan a Johnny Viale, lo escuchan a Cristina Pérez, escuchan a este. Por ahí tienen una información más privilegiada, que también le dice, che, mirá, dicen que el martes va a salir, qué sé yo. Yo la verdad no sé si ellos tienen relación directa con la Corte. Yo no digo que no va a salir porque no puedo decirlo tampoco. Claro, yo no sé, por eso estoy especulando y estamos especulando. Lo que sí sé, pero esto puede ser imposibilidad mía, lo digo... ¿Cuál es la cámara esa? Imposibilidad mía. Imposibilidad mía es, no llegué, debo haber hecho preguntas a 40, 50 personas en estos días, no es que no pregunté. Por supuesto, claro. Y nadie me dijo, pero de las 40, 50, nadie me dijo, no, mira, no te puedo decir con quién hablé, pero mi fuente es muy directa, o mi relación es muy directa, porque no son periodistas, los 40, 50 con los que hablé, mi relación es muy directa con algún miembro de la Corte, o con un secretario del Trado de la Corte, que son los que van preparando sentencias, si es que acá hace falta sentencia, porque ni siquiera eso, por eso faltan 2 líneas. El tema es ese también, porque si no se filtra, yo publiqué toda la cocina del 2x1 en su momento, y tenía todo el recorrido interno de la Corte, y publiqué el recorrido interno de la Corte de Federico Morgenstern. Un fallo que beneficiaba a genocidas. Pero yo tenía la cocina previa, la publiqué completa en el diario, en página en su momento, la tenía completa. Bueno, esta vez no hace falta eso, porque con 2 linitas resolves el tema, me parece, salvo, como dice Irina, que la Corte elija un camino más complejo. Sí. Ahora, pongamos arriba de la mesa la posibilidad de ansiedad periodística, y sabemos que nosotros tenemos tiempo que no son los de la política, ni siquiera los del Poder Judicial haciendo política. ¿Tenemos operación? ¿Posibilidad de operación? Por supuesto. Y tenés posibilidad de mala praxis, como dijiste ayer. Sí. También tenés posibilidad de mala praxis. Todo esto arriba de la mesa. Ahora, lo cierto es que en este momento el ecosistema político gira alrededor de esta posibilidad. Sí. Hay un dato, Cristina, interpretación. Toma una decisión de cuándo confirmar su candidatura porque probablemente sabe o cree que esto puede pasar. O se previene por cualquier cosa. Y acentúa... Hace un cortafuego, un firewall, un antivirus. Sí, le dice, ok, me llegan, pero van a pagar un precio el más caro posible. Totalmente. Ahora, yo estoy absolutamente desconectado con los criterios de noticiabilidad, con los criterios de impacto político, pero ya solamente este clima creado, es un clima que casi que en términos de periodismo político nos impediría conversar sobre otra cosa, porque si eso efectivamente... Cristina ya está condenada. Cristina está condenada en doble instancia. Sí.
el impacto que tendría esta situación, a mí me es muy difícil preverlo. Haces bien. Sí, a mí me es difícil, siempre me retumba lo mismo en la cabeza, ¿no? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? A mí por lo menos me retumba todo el tiempo eso. A Cristina la condenaron en primera, segunda instancia, le gatillaron la cabeza y la verdad que yo sepa, mucho quilombo no se armó. Entonces, es algo que a mí me... También es cierto que ocurrió 1 año y medio de gobierno de Milei, ¿no? Es cierto que ocurrió 1 año y medio de no gobierno de Milei, pero el clamor de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Lo hemos escuchado cuántas veces. Y la verdad, insisto. Pero bueno, 1 año y medio de gobierno de Milei, Cristina en esta situación, la Corte Suprema con todo lo antipática que resulta la Corte Suprema. Hay un montón de señales que uno dice, bueno, por ahí esto le pega un par de cachetadas a la militancia y la militancia dice, che, pará, la están por meter presa posta, ¿viste? Hasta ahora no le creíamos, pero ahora es verdad. Y es cierto lo que vos decís de que en el Patria se sostiene esto y se dice esto, y es cierto lo que dice Martín. Yo hablé también con 30, 40 personas que hasta hoy a las 7 de la tarde me decían, no sé nada, y esas mismas 30, 40 personas me mandaron mensajes diciendo, el martes la detienen, el martes la detienen, el martes la detienen. Yo decía, ¿cómo es la película? No saben nada. Y de golpe. Y 15 minutos después todo el mundo sabe que el martes la detienen. Es raro todo lo que está pasando. Es como vos decís, la praxis periodística mínimamente está en crisis. Está bien, ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Es raro todo lo que está pasando. A ver, si decís, bueno, no, es todo pirata, hasta que no ocurra no decimos nada. No, estamos hablando, estamos especulando. Hagamos lo que estamos haciendo. Claro, hagamos lo que estamos haciendo ahora. Es decir, no tenemos información y especulamos. Es lo que hacemos. Pero decimos, somos honestos. Recién charlamos con Juan Di Natale. Acá hay algo de información. En un rato vienen colegas que trabajan en Casa Rosada, Alan Longi y Cecilia Caramano van a estar acá, nos van a contar. Pero parte de la información yo tengo es que al gobierno no le interesa que Cristina, en este contexto, si yo tuviera que especular, yo pienso eso. Bueno. Yo si tuviera que especular pienso lo contrario. Bueno, está bien. Pero hipótesis. Más interesante todavía. Dentro de ese, exageremos, le decíamos, exageremos. Dale, somos periodistas, así que es inherente. Es inherente. Es lo nuestro. Eso es buena. ¿Cuántos años tenemos? Esa es buena práctica. Heller se haría un picnic con nosotros, ¿no? Señalándonos. Todo eso es reacción periodística. Eso es buena práctica. Feliz día al periodista de mañana. Exageremos. Dale. 50% cree que Cristina es corrupta. 50% cree que Cristina es perseguida, que es víctima del lofer. Sí. Ese 50% que cree que Cristina es perseguida, en el último tiempo, le ha señalado cosas a Cristina. Sus elecciones de los candidatos, estrategia de construcción política, su responsabilidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Y la designación de Alberto Fernández. Bueno, está bien, y después el comportamiento, lo que está pasando con Axel Kicillof. Sí. Ahora, una decisión como esta es muy probable que vuelva a amalgamar alrededor de la figura de Cristina una enorme cantidad de miradas que en condiciones normales de presión y temperatura se las señalás. Pero cuando todo eso cambia, pues sí, no, pará, acá tracemos una línea porque... Entonces no sé si al gobierno le interesa mucho esa situación. En un rato lo vamos a seguir... Yo creería que no, pero no soy... no estoy en la cabeza... No estoy en la cabeza de Javier Milei y de Santiago Caputo. Hoy me contaron que hay gremios que están, la semana que viene, están en vigilia. Gremios que están en vigilia. Claro. Yo pregunté, ¿qué es un gremio en vigilia? Gremios con cierta guardia de atención para poder reaccionar rápido si hay una decisión de esta característica, sí. Y después no sé qué significa eso. Movilizar, no tengo, ir a un paro, no sé qué quiere decir. Esa la dudo, pero bueno, veremos. Lo que hablábamos recién, ¿no? Del clima político. Sí. Yo creo que sí, que al gobierno lo tiene sin cuidado si la pone en presa o no, y creo que si la pone en presa es al revés de lo que vos hablabas con Juan. Vos dijiste, ¿qué timing el del gobierno que Milei se va cuando la pone en presa? Yo creo que es al revés, que aprovechan que Milei no está para ponerla presa. Ahí ya empezamos como a... Bueno, estamos especulando. ¿Cuántas veces te tenemos que decir que estamos especulando? Agregamos más especulación todavía. Bueno, ahora enseguida seguimos charlando sobre esto, insisto, muy difícil, o por lo menos tendríamos que fingir mucha demencia, que esto no está en la escena y arrancar rápidamente con el resto de la agenda que tenemos para eso es una bobería periodística. Sí, claro. Bueno, vamos a saludar a Irina Hauser por otro tema. Ocurrió algo
gravísimo en las últimas horas. Hablamos de La Matanza, hablamos de un niño que hace pocas horas falleció, Tiago Correa, 7 años, estaba con su papá en una parada de colectivo, fue baleado por un policía, no hay dudas de esto. Un policía que estaba en una situación de robo, le estaban intentando robar, y en una circunstancia que todavía tiene que ser investigada, empezó a los tiros. Uno de esos tiros le pegó en la cabeza a Tiago Correa y finalmente falleció. Toda esta información la está llevando adelante Irina Hauser, y para más detalles, pero con todo lo que trae la figura de Patricia Bullrich y estas habilitaciones para la policía de utilizar de esta manera su capacidad de portar arma de fuego, nos vamos a ocupar. Hola Iri, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias Iri por este rato. A ver, yo tracé un mapa muy general del caso. ¿Qué más hay que agregar y qué información te parece importante para evaluar esto? Bueno, Facundo Daniel Aguilar Fajardo es el policía de 21 años, integrante de la Policía ¿Perdón, Federal. ¿qué edad tiene? 21 años. ¿21 años? Sí. Bueno. Es un numerario de la Dirección Montada de la Policía Federal. Está detenido. Él es el autor de esos disparos en un intento aparente de robo, de los disparos, de los cuales uno impactó en la cabeza de Tiago Correa, de 7 años, a una distancia de 198 metros y medio. Casi a 2 cuadras. Casi a 2 cuadras. Esto es lo que le sirvió al Ministerio de Seguridad para plantear esto como si fuera una bala perdida. Pero la situación está bastante clara en cuanto a que no fue una bala perdida, porque este grupo de 4 personas que intentaron asaltar a este policía llevaban un arma, pero era un arma como de utilería. Era un arma real, pero estaba totalmente inutilizable. O sea, no estaba en uso, no tenía... Bueno, algo que rota. eventualmente el policía podría no saber, digamos, ¿no? Pero acá Irina... No, exacto. Acá Irina... Acá el tema sí, es... Dale. Sí. Dale vos. No, acá el tema es... primero... la verdad es que Tiago entró en un estado crítico a partir de este disparo que impactó en su cabecita, y su muerte es una verdadera tragedia. Esto la verdad que hay que subrayarlo, pero es una tragedia, digamos, en un contexto donde la policía fuera de servicio suele estar habilitada para disparar, por la línea que baja el Ministerio de Seguridad. Claro. Y que ha volcado además en algunas resoluciones. Te cuento desde el punto de vista judicial qué es lo que pasó hasta ahora. Hay un fiscal que está interviniendo, que se llama Diego Rulli, que lo indagó a este policía. El policía declaró y alegó lo que esperábamos, que era legítima defensa. Hasta ahora estaba imputado por exceso en legítima defensa y por lesiones gravísimas. La muerte de Tiago ahora llevará a que sea imputado por homicidio, probablemente culposo, según la mirada de este fiscal. Porque ¿qué es lo que pasa acá? ¿Me das un minuto, Iri? ¿Me das un Sí. minutito nomás? Porque me parece a esta altura importante compartir 2 cosas, porque ahí va a cobrar mucha relevancia lo que vas a contar a continuación. Primero, un video del momento de los disparos. Quiero hacer una aclaración. Claro. Cuando la producción me dijo que había un video, yo dije no lo usamos el video. Después me aseguraron que no se ve al pibe de 7 años, a Tiago, no se ve el momento que recibe el impacto. Entonces me explicaron que sí es importante porque es la muestra clara de en qué situación dispara el policía. Entonces por eso lo vamos a compartir. Lo que van a ver, sí, a ver, dale. de lejos es la escena del robo, y lo que sucede que es que en esa instancia uno puede decir podría aplicar la de legítima defensa, según leen algunos penalistas y algunos fiscales. Sí. Lo que sucede es que cuando empieza a disparar, estas 4 personas salen corriendo y el policía, y esto lo van a escuchar en el video, dispara 11 veces. Bien, por eso es importante ver la imagen y escuchar efectivamente el momento en que se dan las detonaciones. A ver, dale.
Ahí llegan los 4 ladrones. De fondo está, allí en el fondo está la parada del colectivo. Parece empezar a caminar un poco más lento, se le van acercando. Y ahí comienza el robo. Evidentemente hay un forcejeo. Perro ladra al fondo. Y de repente salen corriendo. Esos son los 11 disparos que pudimos contar mientras estábamos escuchando el testimonio. Y a 2 cuadras de estas 198 metros, como cuenta Irina, estaba Tiago con su papá, que recibe uno de esos impactos en la cabeza. ¿Por qué es importante? Enseguida vamos a escuchar a ver qué dijo en la conferencia la ministra de Seguridad. Pero resumiendo un poco esto que acabamos de ver en términos judiciales, ¿qué implica, Irina? Esto implica que el policía seguramente va a ser indagado nuevamente mañana y va a quedar imputado por homicidio culposo, porque como vieron en el video, lo que hace es disparar cuando ya no hay ningún peligro para él, cuando estas personas salen corriendo. Uno de los agresores además murió. Los otros 2 tienen heridas importantes por los balazos. Eso es lo que se sabe hasta ahora y que agrava la situación judicial del policía. Claro, son 2 muertos. Son 2 muertos. Bueno, por eso. Son 2 muertos y es además una situación que seguramente se va a prestar a discusión, porque además, con toda lógica, bien se podría plantear acá una situación más gravosa todavía para el policía. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad, que se subió a este hecho, sí, bastante después de que ocurrió, porque el hecho fue el miércoles a la noche. Se ve que estaban viendo cómo evolucionaba y, bueno, cuando todavía no se había producido el fallecimiento de este niño, la ministra Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa junto con Sebastián Amerio, que es el viceministro de Justicia. Si querés escuchamos porque... Sí, dale, vamos a escuchar a Bullrich porque acá aparece la dimensión política muy importante respecto a lo primero que decía Irina. Cómo se sienten habilitados policías que no están efectivamente en servicio a hacer lo que hizo este policía, insisto, de 21 años. A ver, Bullrich. Porque esto no casualmente sucedió en La Matanza, un territorio tierra de nadie, un territorio de corrupción y de violencia. Y por eso Facundo Aguilar Fajardo era acompañado por su mamá a la parada de colectivo. Así como Tiago, el nene que está con un tiro en su cabeza, al que le deseamos lo mejor a él y toda su familia y estamos a disposición de esa familia. Queremos decir cómo interpretamos nosotros este momento. Los responsables directos de la situación que atraviesa Tiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Medina y Fajardo en el cumplimiento de su deber como Policía Federal argentino. Irina. Bueno, además de hacer una defensa de la actuación de este policía, Patricia Bullrich y junto con Amerio, dijeron que se van a presentar en la causa judicial y van a pedir un cambio de carátula. Y para que sean acusados por el homicidio, estas personas que intentaron este robo. No robaron nada, el robo no se concretó. Si es una tentativa de robo. Si lo llega a considerar así el fiscal. Y igual es tan grotesca la situación que el propio Sebastián Amerio tuvo que aclarar que para poder introducirse de esa manera en la causa
tendrían que impulsar alguna modificación legislativa en el Código Penal. No es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero él mismo está diciendo, para hacer esa maniobra de intentar acusar a quienes intentaron robarle al policía por el homicidio, bueno, tendríamos que hacer algún retoque a la ley, ¿no? Claro. Ahora, Irina, aún así, seguramente... Déjame marcar otra cosa. Sí. Además, Irina, la ministra Bullrich caracteriza la matanza, la situación en términos de seguridad, es decir, toma el crimen de Tiago y lo mete dentro del esquema electoral. Lo mete, la muerte de Tiago la mete en la situación electoral. Esto me parece aún más violento todavía que la propia escena. Sí. A mí me pareció un uso descarado de este caso, donde además todos los que estaban muy informados acerca de la situación de Tiago sabían que estaba en estado crítico a la hora que la ministra estaba dando esta conferencia. Con lo cual, bueno, me parece doblemente grave que haga una utilización política de estas características, ¿no? Mariano tiene pregunta, Iri, para hacerte. Sí. Irina, ¿cómo te va? Buenas noches. No puedo evitar, por supuesto, eludiendo o tratando de dejar de lado lo que pasó con Tiago, la reacción que tiene el policía con los ladrones, no lo podemos dejar emparentar con el caso Chocobar. Digamos, esto de tirar cuando una persona, como un ladrón o un maleante, está escapando. Después, por supuesto, está la tragedia de Tiago, pero recordemos que Chocobar fue condenado por esto, más allá que después se anuló el juicio, pero fue condenado a 2 años de prisión por este asunto, y era un delincuente que escapaba después de haber apuñalado a un turista, o sea, donde estaba en flagrancia, y así todo fue condenado. No estaba en riesgo Chocobar, digamos, ¿no? No estaba en riesgo Chocobar, pero decís, si vos encontrás un tipo en flagrancia y de que acaba de apuñalar a otro, pero bueno, esto es imposible no emparentarlo, o sí, o es un delirio mío. No, por eso, Mariano, yo explicaba antes que esto está habilitado por el Ministerio de Seguridad, claro. Y además lo han hecho a través de una resolución, de varias resoluciones en realidad, en donde van bajando esta línea. Primero, y además es el discurso, no se preocupen porque vamos a estar nosotros para respaldarlo. Claro. Si ustedes disparan ante lo que consideren que es un hecho que los pone en peligro, ¿no? Esto, o sea, hay resoluciones que son habilitantes. Después lo que hagan quienes intervienen judicialmente, bueno, claro, es otro capítulo. Acá hay un fiscal que está hablando de homicidio culposo, ¿no? Yo insisto, para mí podría ser peor todavía. Ahora, no te olvides que Patricia Bullrich lo aplaudió, lo felicitó a Chocobar, y que el principal asesor de Patricia Bullrich, Fernando Soto, fue el abogado de Chocobar, y además es una de las personas que la asesora a ella en todos estos proyectos en forma permanente, que además algunos han tomado forma de proyectos de ley también, claro, algunos han pasado al Congreso y otros no. Bien. Acá hay un dato adicional que tiene que ver con qué pasa con los policías fuera de servicio, como es este caso, porque es un policía que estaba de civil con su arma reglamentaria, y siempre el Centro de Estudios Legales y Sociales suele tener al día esta estadística, y lo que explican es que las reacciones de los policías que no están en servicio y que se llevan el arma a la casa son la principal causa de las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad. Buen dato. En 2025, 83% de los casos ocurridos en AMBA siguieron este patrón. Es una barbaridad. Pero esto tiene que ver justamente con una política que se está implementando. Claro. Es la política del Ministerio de Seguridad, y lo que sale a hacer hoy el Ministerio de Seguridad es decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer peores todavía. Claro. Sí, cuando la política en realidad debería ser dejar el arma en el locker, ¿no? Como ocurre en los países civilizados. Claro. En todos los países nórdicos, sí, el policía como se intentó acá en algún momento. No somos un país nórdico tampoco. Bueno, está bien, pero a ver, queremos ser Irlanda, queremos ser, no sé, todas las pretensiones que tenemos de ser algo. Hubo esa discusión, acá varias se hizo veces. Con la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un momento. Sí. Pero bueno, este gobierno dejó todo eso sin efecto, ¿no? Bueno, Irina, vamos a seguir, por supuesto, este tema con
con el profesionalismo periodístico que te caracteriza, porque va a ser muy importante, insisto, muy relevante seguir de cerca el proceder y el expediente. Gracias, un abrazo grande. Ahora, perdón, y no le preguntás nada a Cristina, nos quedamos nosotros solos con el asunto de Cristina. Ya lo hablaré. Pero ya hablaron no dice por mí nada. ustedes antes. ¿Eh? Ya hablaron ustedes antes por mí, ya dijeron todo lo que yo pienso. Pero vos tenés información, nosotros no. La información de Irina es la misma de ayer, no cambió nada, Irina. ¿O sí? La información no cambió prácticamente nada. Mirá vos. Te diría lo obvio, pero que también ya lo dijimos. Por estas horas se dice, están escribiendo, están estudiando. Mira, lo único que me parece un dato de eso, que obviamente están viendo el tema, es, bueno, más vale que lo están viendo. ¿Cómo no lo van a estar viendo? Sí. Si vos fueras un juez de la corte, ¿no lo estarías viendo? Sí, claro. Sí, esto de que están escribiendo, a mí me hace pensar que tal vez, igual no afirmo nada taxativamente porque con esta corte nunca se sabe, si están escribiendo, puede ser que por lo menos alguno de los jueces haga algo más que lo que se llama un 280. Claro, lo que Y decía esto es lo Martín. que a mí me hace dudar acerca de si efectivamente va a ser algo tan expeditivo como se lo está presentando, si van a estar todos de acuerdo, ¿no? Hay colegas hoy que salieron a hablar de unanimidad. A mí no me consta absolutamente nada de eso. Sí, está claro que esto se ha convertido en un hecho periodístico por la voluminosidad que tomó, además por todas las versiones que se fueron instalando y por obviamente el interés que atrae por la doble situación de Cristina, la posibilidad de quedar detenida y la de ser efectivamente proscrita. Pero ustedes ya han analizado bastante y bueno, yo lo que sugiero es un poco de cautela. Yo lo que sugiero es el lunes QR con Irina y bueno, vemos cómo arrancamos la semana. Iri, gracias, un gran abrazo y buen fin de semana y feliz día mañana. Abrazo, igualmente. Gran profesional, Irina Hauser. Bueno, nos vamos a quedar orbitando un poco, volvemos otra vez a la política propiamente dicha, porque ya están con nosotros colegas acreditados en Casa Rosada, Cecilia Camarano y Alan Longi. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Todo bien? Hace mucho que no nos veíamos, Alan. Sí, mucho. Lindo verte. Hemos compartido bastantes casas, digamos. Sí. Bueno, a ver, primera pregunta respecto de lo que está pasando en Casa Rosada. ¿Cómo caracterizarían la reacción del gobierno respecto de la confirmación de la candidatura de Cristina? Arranquemos por ahí, que tiene varios días seguramente de haber procesado, digamos, eso, ¿no? ¿Quién arranca? Cecilia. Bueno, gracias. Mira, lo que te puedo contar en Casa Rosada, no nos sorprendió en un punto las declaraciones de Cristina, que entiendo que un poco se lo esperaban, este anuncio se lo veían venir. Lo que sí salieron fuentes de diálogo directo con el presidente a remarcar esta semana que el anuncio no los va a apurar a ellos a tomar ninguna decisión. Han circulado algunos nombres durante la semana. ¿Quién enfrentaría a Cristina en la tercera? Exacto, sonó Daniel Parisini, alias Gordodán, Iñaki Gutiérrez también. Ellos dicen que ellos no están apurados por dar ningún nombre propio, que todos los que están sonando, la realidad es que son trascendidos, que no le quieren dar ninguna entidad, que lo importante no es el nombre propio para ellos, porque van a intentar bajar la línea de que Milei es el candidato. Y que no quieren que los apure Cristina con ninguna definición porque tienen que es temprano y que, dado que en la provincia de Buenos Aires están negociando una alianza con el PRO, también tienen que sentarlos a la mesa a la hora de elegir un nombre propio. De todas maneras, varios de esos personajes que suelen habitar las redes con mucha intensidad jugaron mucho con eso, ¿no? Reaccionaban, se autocandidateaban, por decirlo de alguna manera, le ganó caminando, etcétera, etcétera, pero está bien. El punto, sí, Alan. Fue una semana de euforia en Casa Rosada a partir del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de su candidatura. Era un escenario que querían, el de tener a Cristina Fernández de Kirchner jugando electoralmente este año, jugando en la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí cambia en el armado electoral que se estaba proyectando es que el hecho de que lo haga por la tercera sección electoral en la elección de septiembre es que ahora le va a dar un volumen a la definición de esa candidatura que a priori no iba a tener. Sebastián Pareja pensaba ser él el candidato por ahí en esa sección electoral y es el armador, digamos, de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, delegado de Karina Milei, y hoy por hoy esa decisión va a depender de los Milei.
cuando el propio presidente no le interesa el armado electoral, no le interesa definir candidaturas, pero casi que no cabe dudas que el triángulo de hierro va a ser el que defina... Subió el nivel de la batalla. Claro, digamos, va a definir quién va a enfrentar a Cristina, Claro. no va a ser un armador de segunda línea. La narrativa es qué mal estará Cristina que tiene que refugiarse en la tercera sección electoral. Un poco, por lo menos algunos voceros del gobierno salían a decir eso, ¿no? Algunos lo han dicho, lo cierto es que, bueno, obliga un poco también, como decía Alan, a bajar a Javier Milei del territorio, algo que de todas maneras ya tenían pensado, iban a seguir la línea que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en donde Milei es el candidato es Milei, exacto, Claro. Adorno es Milei, fue el lema para ciudad y se intenta replicar un poco lo que va a hacer en provincia. Recién el 26, él va a hacer su primera aparición, el 26 de junio, en el congreso que está previsto en la ciudad de La Plata, que se tuvo que postergar por la muerte del Papa, así que ahí lo vamos a ver, digamos, en tono de campaña recién. Claro. 26 de junio es 9 de julio, cierre de las alianzas, 19 de julio, cierre de la lista de candidatos. Exacto, y antes ahí también... nomás, que es lo que decían ustedes recién, claro, Sí. lo que vos contabas recién. Y hay ¿cierto? previstos también algunos actos por la provincia de Buenos Aires, pero esto ya corresponde a lo que sería el brazo digital o el Salón Martín Fierro, es decir, los jóvenes Fuerzas del Cielo. que corresponden a Santiago Caputo, se van a estar moviendo por Mar del Plata, por Bahía Blanca también durante el mes de junio. La idea de todas maneras es, nosotros vamos con alguien que no, eventualmente, con alguien que no tenga ninguna trayectoria política, alguien no muy reconocido para enfrentar a quien más bagaje político eventualmente tiene, y ahí te quiero ver, por lo menos eso es lo que sonó, ¿no? Lo más anticasta posible, Sí. lo más pura cepa libertaria posible, y también esto, ¿no? Lo que es la imagen del votante libertario que se ha creado, que es la de un joven de redes sociales, Claro. que por ahí tiene un empleo precario. Esa es la construcción que se busca establecer del candidato posible modelo para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. Sigo con Cristina, ahora vamos al momento de las negociaciones con el PRO. Recién Martín Granowski tenía una mirada que yo comparto, Mariano Hamilton tenía otra respecto de cómo reciben en el gobierno la posibilidad, sea un apriete, sea una certeza, sea información, de que Cristina sea candidata. ¿En el gobierno dejan trascender si quieren eso o no? Si creen que el vaya escenario presa. Perdón, que vaya presa, Eso, claro. que vaya presa. ¿En el gobierno dejan trascender si tienen una mirada sobre esto? Históricamente ellos han dicho que siempre, bueno, ¿no? En los trascendidos, en los pasillos, siempre han dicho que a ellos les conviene polarizar con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que sigue siendo el caso todavía y es lo que siguen sosteniendo y es lo que mantienen. Digo, no sé si hay una lectura en tanto de, bueno, para quién fue el mensaje de Cristina, si fue para Axel Kicillof, si fue para la Corte. No se manifestaran tanto en estos días en esa línea, pero sí, de alguna manera están contentos de que ella salga a jugar a la cancha. No es que lo Con tildan lo como de cual, algo menor o no, sino si la que... meta empresa les preocupa, digamos. Sí, sí. Ahora, no hay información certera en cuanto a si el gobierno ahora está, a través de sus operadores judiciales, Exacto. interviniendo para evitar una potencial condena la semana que viene. Lo que sí está claro es que durante toda la discusión de ficha limpia, el gobierno nacional intentaba o insistía en que a Cristina se le ganaban las urnas, no en la proscripción que puede establecer un proyecto de ley. De hecho, el señalamiento del PRO, de los penatos, era Ustedes lo pactan bajan. con Cristina, voltear ficha limpia, porque a ustedes les sirve Cristina candidata. Exactamente. Ese era el punto. Bueno, revierto mi idea entonces. Lo que había dicho lo cambio. Me encanta QR porque es un programa en el que si hay un buen argumento, Y sí, se reconoce. Tenés Pero razón. escuchar un la buen verdad que tenés argumento, razón. digo, ahora que me recuerdan la situación de ficha limpia, y sí, como voy a seguir sosteniendo lo que dije antes. Sí, Está bien. el Ya me parece manoseo que que es hubo razonable. detrás de ese proyecto. Claro, me parece Sí, que claro. es razonable, sí, así que cambio lo que dije. Lo que no pueden salir a decir es reconocer que están operando porque eso no ocurra, porque Claro. sería un escándalo de Y proporciones, digamos. Eso va a ser siempre es muy difícil de reconstruir o de chequear eso. Amerio, ¿es eso? ¿Quién es el operador principal? Voy a preguntar lo Y mismo. es Amerio. uno de los más señalados, Sí. más nombrados en Que tribunal. es el viceministro de Justicia. Sí, el que estuvo hoy con Patricia Bullrich. Que Claro. estuvo como, que hay quien dice es el ministro de Justicia. Sí. Y hombre de confianza de Santiago Caputo Claro. también. Hombre de confianza de Santiago Caputo. Ujú. ¿En qué momento dirías que están las negociaciones con el PRO de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la semana próxima, el 13 puntualmente, va a haber una reunión muy importante, pero solo del PRO, de la mesa directiva del PRO. Mauricio Macri, si bien tiene intenciones de estar presente en esa reunión,
ya dio vía libre para, digamos, bajó las armas para que puedan negociar tranquilos, cómodos, pero la imagen sí, bajo las armas es muy buena, no, es muy gráfica. y es que estuvo bastante feo, digamos. Sí, claro. Los cruces durante la campaña porteña, digamos, se tornaron bastante agresivos. Sí. No tanto por parte de Mauricio Macri, sino más de las acciones que recibió él. Pero bueno, así todo, eligió hacer oídos sordos, ¿no? Después de las elecciones. Sí, la pregunta era, Macri, responde, ¿no? ¿Estás vivo? No hizo oídos sordos, reculó en chancleta, digo. Bueno, incluso... Todavía me digamos parece las que cosas como son. por fuera de la provincia de Buenos Aires habrá que ver si el acuerdo impacta o no en lo que son las elecciones nacionales. Y sobre todo en aquellas provincias donde se eligen senadores. Y en la capital federal, que también se eligen senadores también, este año. Me parece que allí por ahí Mauricio Macri puede guardarse una carta en cuanto a poder de daño, por ahí no tanto a un triunfo electoral, pero sí a capacidad de daño Porque para el impactar. Senado polariza, ahí sí tenés en diputados, ¿no? Pero Senado es 2 y 1. Exactamente. Claro, Son 2 para el ganador y un senador Apareció, para en la las primera últimas horas apareció una suerte de pliego de condiciones del PRO, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sobre qué rol tienen los intendentes en los armados y los lugares en la lista. Y ahí hay una disputa, no sé qué tan en superficie está, sobre si la candidatura, el primer lugar es para Experto o es para Santilli. Bueno, allí hay toda una discusión porque en virtud de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, hay quienes en la Libertad de Avanza están diciendo que Santilli compita en la primera, si es que se presenta Massa en la primera, que también está esa otra discusión abierta en el Frente Renovador. Claro. Entonces, que Santilli compita con Massa en la Alianza Pro de la Libertad de Avanza. En la tercera están diciendo el PRO no se va a meter acá. Por eso, volviendo a la contraparte, quien va a enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner va a ser un libertario, no va a ser alguien amarillo, va a ser un violeta puro. Ahora, ¿cómo el PRO va Es razonable. Claro, sí, Es sí, razonable. pero ¿cómo el PRO va a reclamar algún lugar o algún poder de decisión en la candidatura a senadores o en la discusión de senadores nacionales por Capital Federal, si viene de perder en Capital Federal y supuestamente va de furgón de cola de la Libertad Avanza, y supongamos que la Libertad Avanza hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires o gana, que qué sé yo, la moneda está en el aire. ¿Cómo queda el PRO? ¿Con qué presionas? Claro, ¿con qué presionar? Digo, no tenés herramientas para presionar. Bueno, el miércoles, digamos, en la sesión, en lo que fue en la Cámara de Diputados, aportó bastantes abstenciones, ¿no? Me parece que les quedan ahí, ¿no? Todavía algunas cartas debajo de la manga, y también en lo que es el armado en el interior del país. Pero cambia la conformación de diputados y Sí, senadores. pero también lo que es el armado en el interior del país, me parece, y a nivel territorial también, que es algo que se ve en la Libertad Avanza desde que asumieron, digamos, ¿no? La dificultad que tienen para llenar cargos. Claro. No estoy hablando de las altas esferas, sino en general, distintos organismos oficiales. Me parece que ahí la Libertad Avanza necesita mucho más al PRO de lo que el PRO, en ese sentido, la necesita la Libertad Avanza. Y a la hora de la elección para la fiscalización también. Hubo dificultades en la ciudad de Buenos Aires, en una elección que tenía voto electrónico. Imagínense con lo inédita que va a ser la elección del 7 de septiembre. Donde no hay voto electrónico. Donde no hay voto electrónico y donde hay una ingeniería como de alguna manera que es nueva, que se va a poner allí de manifiesto. También el PRO puede aportar. Porque además la territorialidad, Martín... Tiene intendentes y tiene concejales, el PRO. Hay una territorialidad necesaria para un esquema electoral de esta sí. característica. Exacto. Uno imagina. Milei ganó las elecciones lo que dice supuestamente Cecilia con este mismo problema. Lo que dice Cecilia no es poca cosa, porque vos, está bien, va a cambiar la conformación. Bueno, pero vos tenés que defender, eventualmente tenés que defender un veto, que es el que el gobierno promete, respecto al tema de jubilaciones, por ejemplo. Si se da como se dio la elección, no tenés. O vamos al caso más práctico, su principal armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, digo, no es un libertario puro, no es un hombre que venga de la Libertad Avanza. Sí. Cristian Ritondo, que hoy también está trabajando en el armado, es un hombre del PRO. Digo, ellos saben que no tienen gente en el territorio para poder hacer un armado de esas características. Me parece que en ese sentido el PRO les aporta. Mirá que la camiseta te la sacás y te la pones en 30 segundos. Sí, algunos ya se la han sacado. Mira Espert. Bueno, no fue candidato por la reta. De hecho, estuvo esta semana, le dieron un lugar privilegiado en Casa Rosada. Claro. Si todavía es cierto que persisten las dudas sobre, bueno, qué candidatura va a ser la suya eventualmente, y me parece que es para prestar atención. Esta semana estuvo reunido con Karina y a los 2 días encabezó una conferencia de prensa en donde dio un fuerte mensaje también hacia el resto de los diputados,
retándolos básicamente por haber aprobado la reforma previsional. Una conferencia de prensa, perdón, que iba originalmente a dar el ministro de Economía y lo reemplazaron para subir a José Luis Espert, que también en Casa Rosada juegan con la posibilidad de que enfrente a Cristina por la tercera, algo que el diputado nacional se registra. Sí, hay que tener en cuenta algo, digo, informativamente, para explicar para quienes no están al tanto de esto, que es lógico aparte de todo. Para ser candidato en la provincia, tenés que tener 2 años en la provincia o haber nacido en la provincia. Sí. Pero podés ser candidato o candidata por cualquier sección electoral. Exactamente. No tenés que haber nacido en la tercera para candidatearte por la tercera. De hecho, Cristina nació en La Plata, o sea, que la octava. O sea, claramente, o sea que Espert, sería legal que Espert, que nació en Pergamino, se presentara en la tercera. Después es una decisión política, por supuesto. Bueno, va a ser interesante la semana que viene, desde ya me parece, ¿no? Ponele. Ponele si va a ser interesante. Y cómo se van definiendo algunas cosas en ese sentido. Última pregunta, ¿ya se aplicó las resoluciones que restringen el trabajo de colegas acreditados en Rosada? Sí. Sí. ¿En qué? Recordémoslo. En la circulación por la propia Casa de Gobierno, antes estaba impedida el sector presidencial y ahora hay limitaciones para circular desde el patio de Palmeras, distintos pasillos, no se puede hacer guardia, no se puede permanecer. ¿Eso ya se aplica? Sí. Desde esta semana ya ustedes con pueden mucha estar claridad. solamente en sala de periodistas, vamos a poder decir físicamente. Podemos ir al baño por ahora. Todavía. Por ahora, Bien. Cecilia. A tomar un café. También. Bien. Depende con quién. Claro. ¿Pero pueden ir a algún despacho de planta baja? Digo, si es un explico, punto a punto, sí. Sala de periodistas está en el primer piso de la Casa Rosada. Es un punto a punto Si que tenés que es un punto avisar. a punto, sí. Si vos estás yendo y no podés quedarte en la puerta, si de repente allí está dando una... No podés pasillar. No. Si hay una reunión importante que está llevando adelante en un pasillo que es de acceso libre, vos no podés estar a metros de esa puerta esperando a ver si terminó la reunión, si sale alguien. Eso ya no se puede hacer. Yo no sé si es por eso, ustedes sabrán, pero la presentación del proyecto por el tema dólares en el colchón no tuvo posibilidad de preguntas. No hubo colegas preguntando nada ahí. La de Espert, decís vos. La de Espert. Fue grabado, de hecho fue grabada. ¿No? Sí hubo periodistas. No, sí. ¿Hubo preguntas? Sí, hubo. ¿Fue grabado? Me habían No, informado. fue a la tarde. No había habido preguntas. Muy Hubo bien. preguntas, sí. Bien. El triángulo de hierro del gobierno, ¿cómo está? ¿Está intacto? Está atado con alambre. Sí. De todas maneras... Recordemos, lo componen el presidente Javier Milei, Sí. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, a sus efectos la hermana, diría Fontana Rosa, la R, por favor, ¿no? La hermana, y Santiago Caputo. Me parece, sin embargo, que al menos ha atravesado una buena semana, dada la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y que hay algunos puntos de coincidencia en la estrategia electoral en torno a esta candidatura. Después, en todo lo demás, en cuanto tiene que ver a cómo se van a definir las estrategias en estas elecciones, hay muchas disputas, hay muchas internas y hay una puja permanente por ver qué sector prima o cómo se van a conformar esas listas más adelante. Atado con alambre, dijo. Bueno, desde la victoria ¿Por qué? de Manuel Adorni en las elecciones porteñas a esta parte está en una suerte de tregua. El mismo Javier Milei ese día posteó una foto con ellos tres abrazados y dijo viva el Triángulo de Hierro o algo, una frase similar. En un gesto también simbólico, Milei bajó directamente al escenario con Manuel Adorni y evitó saludar antes tanto a los libertarios del Salón Martín Fierro como al clan Menem, por ejemplo, para que nadie se sintiera ofendido. Los de Martín Fierro son la Fuerza del Cielo. Claro, quienes responden a Santiago Caputo. Caputo. Las oficinas Martín Fierro son en las que trabaja Santiago Caputo y varios funcionarios. Bien. Digamos, esa noche se instauró una suerte de tregua. Intuyo también que, porque bueno, están contentos por el festejo, también Santiago Caputo de alguna manera le reconoce a Karina que ella haya cedido, por decirlo de alguna manera, a Manuel Adorni, que es un hombre de su confianza. Claro. Por ahora sigue esa tregua, pero se sabe que hay diferencias en torno a la armada electoral. Bien. Y muchas. De hecho, puntualizo en la tercera, Iñaki puede llegar a ser un nombre de síntesis. Claro. Versus Espert, como decíamos, o el Iñaki, Gordo Dan. Iñaki, que era el mimado de Milei, gran protagonista, y después en un momento lo frizaron por completo. Y ahora volvió. A principios ya de este año empezó a aparecer nuevamente en el Congreso, en Casa Rosada. ¿Pero cuál es la relación Ese de es Santiago Caputo. No, no necesariamente. Por eso tiene buen vínculo con los dos. Él no forma parte de él, no tiene una computadora en el Salón Martín Fierro. Claro. Bien. No es parte de la tropa digital
orgánica de Santiago Caputo, pero tiene muy buena relación con las dos terminales, que son Karina Milei y Santiago, y tiene una llegada directa al presidente. Pero bueno, sabemos que muchos de los que tenían llegada directa al presidente luego fueron quemados por el Triángulo de Hierro, sobre todo por Karina Milei. Vos decías, ¿cómo se explica? Yo creo que tiene un activo muy valioso, Iñaki, que es la fidelidad. Sí. Sale muy valorado por los hermanos Milei. Si vos le sos fieles de la primera ola, está demostrado que no para todo funciona, pero en general lo respetan. Yo quiero compartir palabras de Iñaki, que habló en las últimas horas sobre la posibilidad de ser candidato en la tercera. Después quiero volver a la gestualidad de Mariano Hamilton, que se está agarrando la cabeza. Lo conozco como si lo hubiera parido. Es que es un país olvidado de Dios. Cumplió 24 años esta semana. 24 años esta semana cumplió Iñaki. Es más chico que nuestro productor Julián, que es nuestro mastantuono, digamos, ¿no? Que tiene 26. Iñaki dijo esto respecto a su posibilidad, lo consultaron, de ser candidato en la tercera para enfrentar a Cristina. Yo soy un soldado del presidente Milei, voy a estar a donde él me diga que tengo que estar y considero que en la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en la tercera sección electoral, habla del éxito político y a nivel gestión que está teniendo el presidente Javier Milei, ¿no? Está claro que Cristina, bajando a ser diputada provincial, habla de que no solamente la nación no la banca, sino que no puede ni ser candidata a diputada nacional en la provincia. Con lo cual me parece que esta candidatura vuelve a traer sobre la mesa el éxito de la gestión del presidente Milei. Y en términos de las elecciones en otras provincias, me encuentro, haciendo campaña por los candidatos de Milei. En cada una de las provincias, nuestros candidatos a concejales, a diputados provinciales, a senadores provinciales, necesitan el apoyo para poder sacar a las castas provinciales, para poder llevar el modelo de Milei a las provincias. Así que en ese sentido estoy bancando a los candidatos del presidente Milei en todo el país. Repita la pregunta. 24 años. Pero no podés ser candidato. Sí. ¿Hasta los 24? Sí. Diputado, son 22 la mínima para diputado. Sí. Testimonio de nuestros compañeros de Cenital, del fin de la metáfora, un testimonio para ese programa. Tengo una última pregunta para Cecilia y para Alan. ¿Qué es de la vida de Victoria Villarruel, dícese vicepresidenta de la Nación? ¿En qué momento está eso? ¿Vos escribiste algo, Cecilia? Bueno, es que ella en esta última semana reformuló un poco su gabinete y también podría decirte que armó su propio triángulo de hierro. Ella se deshizo de varios de sus colaboradores más allegados, de sus personas más de mayor confianza, y eligió rodearse de varios personajes que vienen del círculo militar, un círculo que ella conoce bastante bien, digamos, son militares retirados o demás. Y también aprovechó para ascender a varios trabajadores de la Cámara que venían exigiéndolo, entendiendo un poco en esta última decisión que de esa manera se iba a evitar por ahí el famoso aumento de dietas. Claro. Pero lo cierto es que renovó todo su equipo más cercano y hay varias críticas en Casa Rosada a esta decisión porque muchos le endilgan que algunos de los nombres propios que ella eligió para rodearse son personas muy críticas de Javier Milei. Así que la siguen manteniendo al margen de Casa Rosada. Ellos dicen, siempre han dicho despectivamente de Victoria Villarruel que ella está para tocar la campanita. Claro. Despectivamente. Es decir, como que su lugar es el Senado. Lo último público fue el desaire de Milei en el TDU, ¿no? Y es una decisión, me parece, directa de lo que fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde todo lo que ha tenido un origen libertario y que ya estaba fuera del sello de la Libertad Avanza cosechó pésimos resultados electorales. Claro. Entonces, también el cambio se da en la búsqueda incluso de una renovada imagen. Si uno ve algunas actividades que ha tenido Victoria Villarruel en el último tiempo, en la última semana, también intentan mostrar como otro costado de la vicepresidenta, alejado de algunas otras discusiones que ha planteado, ahora que incluso las han llevado. Y anduvo también por la provincia de Buenos Aires estos días. Estuvo también recorriendo la provincia de Buenos Aires. Por la provincia, sí. Y hay como una renovación de su imagen, esto que vos Exacto. decías. Lo último que se me viene a la mente es una merienda compartida con niños. Esta semana, hijos de trabajadores del Senado, digamos. Bueno. Hay un refresh, ¿no?, ahí de su la imagen. Sensibilidad, sí, y sobre todo con niños, en el momento en que el gobierno ataca el hospital pediátrico referente en América Latina. No aprendo nunca la lección de no decir la última. Mañana, día del... Tenés que aprenderla. Y la periodista. Les quiero preguntar si
que pidan un deseo para su actividad periodística para este año que comienza. ¿Qué desearían en torno de su actividad, de la actividad periodística? Vale decir salario, por supuesto, vale todo. Cecilia. Bueno, mejoras salariales desde ya, y me parece también que más que nunca se está atacando a la prensa. Digamos, estamos en una situación bastante violenta. El último relevamiento del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, da cuenta de que 1/3 de los encuestados que participaron en este relevamiento han dicho que en el último año han sufrido ataques por parte de las fuerzas de seguridad. Me parece que sobre todo eso, que se pueda trabajar con libertad y que no haya represión para los trabajadores de prensa. Y también que haya mayor conciencia por parte también de la sociedad, ¿no? Del lugar que merece la prensa, porque parte de eso tiene que ver, parte de las acciones que se llevan adelante hoy desde el poder político son consecuencia de que hay cada vez mayor descreimiento por parte de la sociedad de la actividad de la prensa, también producto de, bueno, colegas que no honran la profesión, por lo cual también brego por eso, porque se pueda despejar la paja del trigo también en nuestro oficio y que la sociedad pueda valorar. Que tengan un feliz día mañana, gracias por haber venido. Tremenda profesionalidad de Cecilia y de Alan en su tarea como acreditados de Casa de Gobierno. Gracias en serio por haber venido. Enseguida hablamos con Matías Batista, analista económico. Nos gusta mucho charlar con Matías. Vamos a hablar sobre el momento del plan económico del gobierno de Javier Milei, pero antes vamos a adelantarles lo que será la tapa del diario Perfil de mañana sábado, que ya se estuvo imprimiendo aquí en esta casa, en este edificio. Bueno, claro, la foto es elocuente. Enseguida vamos a hablar con un invitado sobre esto también. Pero ¿qué me vienen a hablar de internas? Elon Musk y Donald Trump, ruptura y escándalo. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envueltos en una pelea colosal de insospechadas derivaciones, contratos multimillonarios caídos, insultos en las redes y los coletazos del caso Epstein. Y ahí está la foto, fin de todo amor. Título principal, esa es la foto, título principal, Cristina busca alinear al peronismo y acelera un acuerdo con Kicillof. Después del anuncio de la candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección, la expresidenta quiere reafirmar centralidad en la oposición y apura la convocatoria a mesa tripartita con el gobernador y el exministro Sergio Massa para analizar la unidad. Después, si tenemos tiempo, vamos a charlar con Martín Granowski sobre la primera sección electoral, que hay cosas para decir. Bueno, foto de tapa, voy allí a La Matanza, tenía 7 años, fue en un tiroteo con 4 ladrones, murió Tiago, el nene baleado por un policía, recién lo charlamos con Irina Hauser, tremendo este caso y está en la tapa de Perfil. Miren allá arriba, dice condena, los escenarios que se abren para la expresidenta en la Corte por la causa de obra pública, también presente en la tapa de Perfil. La oposición tiene los votos en el Senado para la suba a jubilados, adelantando, no, buena data esta, adelantando lo que puede ocurrir en el Congreso y después eventualmente el veto del próximo, el veto presidencial. Miren esta foto de la gira presidencial. Yo noto acá, si me decís, viste que es como en el fútbol, vos mostrás la foto y decís, qué patadón, es de expulsión. Sí. Después ves la escena y qué sé yo, ahí te da para dudar. Pero yo acá veo un Milei, se habló tanto de este vínculo, ¿no? De Meloni y de Giorgia Meloni, pero yo noto un Milei rompiendo el eje hacia Meloni y Meloni como retrocediendo un poco, ¿no? En la foto. Sí, es de ahora esa foto, ¿no? Es la pregunta que ¿Cómo va a ser de ahora? ¿Es de hoy esa? La tapa del diario Perfil, Mariano. Sí, sí. No, más vale que puede ser una foto del archivo Perfil, que es muy bueno. Acuerdo con Italia para exportar gas y luego la inagotable cantera del fútbol argentino y por supuesto Mastantuono y el debut. Bueno, la tapa de Perfil que ya se imprimió y está en los kioscos de diarios y revistas. Qué cosa hermosa es agarrar el diario papel para el fin de semana. Saludamos a Matías Batista, especialista en análisis económico y sobre todo de mercado. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo les va? Muy buena noche para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Quiero que sepas que con la producción, cada vez que tomamos la decisión en convocarte, primero sabemos que nos vas siempre que vas a aceptar la invitación y después nos da mucha alegría porque nos gusta mucho escucharte, sobre todo por la claridad de la explicación. Bueno,
¿En qué momento dirías que está el plan económico del gobierno, Matías? Está un poco bajo radar, digamos, ¿no? Por mucho acontecimiento político partidario. Pero en términos de política económica, ¿en qué momento está el gobierno? Está en un momento de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos a 40 días de haber firmado un acuerdo con el FMI en donde se suponía que cambiaba gran parte de ese plan que se había agotado, que nosotros acá hace un tiempito dijimos el plan del Kremlin pega al 1% está agotado, el gobierno se quedó sin dólares, vino el FMI, lo rescató y le salvó el plan. Sí. Ese plan que venía de la mano de un desembolso importante del FMI, de organismos internacionales, iban a llevar las reservas al orden de 50.000 millones. Eso no ocurrió, estamos en 38.000. Ayer entró el dinero del último endeudamiento que hizo el gobierno, que fue un bono que emitió la semana pasada, para tratar de cumplir con esa meta de reservas. Lo cierto es que el gobierno y el Banco Central tienen que acumular reservas, y al mercado no le gusta la idea de que el gobierno lo haga mediante endeudamiento. Le hace mucho ruido eso, como a todos nos hace mucho ruido, porque en definitiva firmaron un compromiso donde el gobierno tenía que tener, en vez de 8.700 millones de dólares de reservas netas negativas, tenía que estar en la zona de 4.000 y pico. Bueno, empiezan a encenderse luces amarillas. Fíjate el riesgo país, fíjate lo que está pasando casi en la zona de 700. Aumentó en los últimos días, ¿no? Aumentó en los últimos días, una corrección muy fuerte en lo que tiene que ver con acciones, fundamentalmente acciones bancarias, y más que nada vinculado al crecimiento del endeudamiento y como contrapartida el crecimiento de la morosidad que tienen las personas y las familias con los bancos. Pausa, Me parece pausa, que Matías, ahí, y ahora retomamos. ¿Qué tan alarmante es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Con cuánta frecuencia, eventualmente, en un momento económico de un país, aparece el dato de la morosidad respecto a los créditos que toman, sobre todo familias, ¿no? Me parece que es el dato. Sí, yo recuerdo en el gobierno de Mauricio Macri ocurrió lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vos castigás de la manera en que se castiga el salario, bueno, la gente que hace recurre al crédito para consumir, no al crédito para bienes durables. El crédito para pagar el súper, para pagar servicios a veces. O sea, tarjeteás la compra de alimentos, por ejemplo. Tarjeteas lo básico, ¿viste? El gasto corriente, la compra de alimentos, el súper, el almacén, etcétera, y eso empieza a ser un efecto bola de nieve hasta un punto en donde empezás a tener atrasos para pagar ese tipo de gastos que son básicos, ¿me entendés? Entonces, como tenés un sueldo que al sueldo le alcanzan 20 días del mes, el sueldo promedio en la Argentina, le faltan 10 días para poder terminar el mes. Entonces, ante esa situación, la gente se endeuda. Como se endeuda, después no tiene capacidad de repago porque los salarios no están aumentando en el límite de la inflación ni están recomponiendo poder de compra real. Entonces está en una situación ahí delicada. Y el punto más delicado que también ve el mercado y ven los analistas tiene que ver con la balanza de cuenta corriente. Es un disparate, el modelo se está consumiendo todos los dólares que genera. ¿Qué es la balanza de cuenta corriente, Matías? La balanza de cuenta corriente es balanza de bienes, lo que exportás y lo que importás, balanza de servicios, lo que exportás y lo que importás, y balanza de capitales. ¿Qué apostaba el gobierno? Apostaba que el gran ingreso del RIGI en este momento le permita compensar los desequilibrios del dólar planchado, de la apertura importadora para bajar la inflación. Entonces dice, bueno, toda esa demanda de dólares para irse de vacaciones, para importar todos los bienes de consumo final que está entrando a la economía para tratar de bajar los precios del resto de los bienes. Estamos teniendo carne importada de Brasil, alimentos importados de Albania. Vos decís, che, esto no es durable, esto no es sostenible en el tiempo. En el corto plazo, ¿qué pensaba Milei? Que iba a entrar el capital internacional vía RIGI. Entró, no hay un mango del RIGI, muchachos. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué hace el gobierno ahora? Le abre la puerta al capital internacional, golondrina, al cual le había puesto el límite de que se quede 6 meses como mínimo, y ahora, y esto es algo que hablamos la última vez acá, yo dije, le va a correr el límite. Efectivamente se lo corrió. Los que entraron a invertir en el Bonte se pueden ir mañana. Y digo, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué, ¿no? Matías? Porque cuando te acercas mucho al león, siempre te muerde. Entonces,
cuidado con la idea de que el capital internacional venga a hacer tasa, como le está ofreciendo el gobierno, primero tasa sideral en dólares, segundo con la condición de que pueden rescatar ese bono antes de que Milei termine su mandato, pero todo el mundo dice, no, pero 2030, 2027, falta mucho, están arriesgando mucho dinero. No, la verdad es que se pueden ir mañana esos fondos. Y cuando se van, te van a pedir los dólares. Y si el mercado no se los da, se los va a tener que dar el gobierno. Entonces, cuidado con eso porque esa fue la semilla del 2018. Claro. A ver, Matías, vinculado a esto, el gobierno anunció a mitad de semana, lo hizo José Luis Espert y el titular del ARCA, de la Agencia de Recaudación, finalmente el envío del proyecto de ley para darle cierta impunidad, digamos, a quienes saquen plata, dólares del colchón, los muestren y nadie les pregunte nada. Subieron los límites, apuraron o bajaron el plazo en el cual eso prescribe. ¿Qué tan efectivo puede ser esto como mensaje, sobre todo leído por los mercados, a tu criterio? Yo lo que creo, es muy bueno el punto. Yo creo que el gobierno se dio cuenta de que lo que propuso hace 2 o 3 semanas estaba muy flojo de papeles y necesitaba darle un espaldarazo desde un punto de vista jurídico. El proyecto de ley primero se tiene que votar en el Congreso. Segundo, no termina de darle todas las garantías al contribuyente para que entre al esquema, porque lo que está buscando el gobierno, por lo que estuve estudiando el caso, es que ingrese básicamente el universo de monotributistas, se pase a responsable inscripto con este nuevo régimen simplificado y que en el marco de este nuevo régimen simplificado pueda blanquear ese dinero de una manera colateral, digamos, sin que sea un blanqueo, e ingresando el dinero y que no tenga tanto control. Pero yo no sé si todo el mundo está convencido de hacer eso. Y segundo, la gente cuando guarda dólares como reserva de valor, que en definitiva es lo que le llamamos el dólar colchón, el canuto, el ahorro, como lo quieran llamar, lo va a utilizar cuando se produzca la eventualidad para lo cual guardó ese dinero. Entonces, primer punto, si se da la eventualidad para lo cual guardó, ese dinero lo va a usar. No sé, hay gente que guarda dólares para decir, bueno, yo tengo que cambiar el auto, lo cambio. Lo voy a cambiar, si tiene que blanquear o si no tiene que blanquear, porque lo guardaba ese dinero para eso. Ahora, ¿es momento para cambiarlo? Y ahí surge la pregunta, porque cuando vos ves que los vehículos están carísimos en dólares, que el metro constructivo está a $1.500 y que cualquier bien de la economía está carísimo en dólares, hay un gran desincentivo a poner esos dólares arriba de la mesa. Parece que ahí está la discusión. Última pregunta, Martín Granowski. Por lo mismo, Matías... Si te arrepentís, te arrepentís. No, para nada. Lo que quiero es, en el sentido de Pablo, que pregunta por los mercados, yo te iba a preguntar por la micro. En esto que vos decís, vos debés tener clientes conocidos, amigos donde vivís. ¿Ya tenés repercusiones de esto? En el sentido de lo que vos decías recién, no me compro el auto, no cambio, no me compro ni siquiera un aire acondicionado para el verano, etcétera, etcétera. Bien, muy bien, Martín. Te voy a comentar 2 cuestiones. Primero, la mayoría de los clientes consultó por la posibilidad de decir, bueno, ¿qué hago con los dólares? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Pero más por curiosidad que por decisión. Yo noté más curiosidad a ver qué margen de maniobra tenían para determinada operación. Segundo, en lo que tiene que ver con la micro, lo que a mí me llama la atención es lo que ocurrió entre abril y mayo. ¿Por qué digo esto? Porque el gran apretón monetario al que está llevando el gobierno, porque debería estar comprando dólares en la zona de 1.100 y no lo hace, no monetiza la economía está necesitando pesos, y el gran apretón monetario que está produciendo el gobierno hace que suba la tasa de interés para los créditos. Están boleando un montón de créditos para empresas que tenían las carpetas presentadas y que le están cambiando la tasa de interés al alza, y hay un montón de empresas que me dicen, che, no tengo ventas. Se paró absolutamente todo, es impresionante el nivel de ventas que estoy teniendo, no lo puedo creer. ¿Viste? Impresionantemente bajo, claro. Impresionantemente bajo. Bajísimo, bajísimo. Es como que se frenó brutalmente una inercia que venía mal, que ya venía muy mal, pero que se profundizó con la liquidez. Pedidos importantes que no los van a retirar para no utilizar la liquidez y utilizarla en otra cosa. Entonces vos decís,
delicada la situación, me parece, desde esa arista, ¿no? Y esto tiene que ver con que uno de los grandes vectores para bajar la inflación es tirarle un misil al salario y controlar uno de los precios más importantes de la economía mediante el Ministerio de Trabajo, que es decir, no aumentan del 1%, entonces no recomponen, no hay poder de compra, no hay demanda y además no hay dinero en la calle. Matías, gracias como siempre. Mentalidad para invertir el laburo. ¿Cómo anda el libro? Muy bien, pero muy, muy bien. La verdad es que fantástico, no me puedo quejar. Bueno, te esperamos acá, incluso para hablar de eso también. Yo ya casi lo estoy por terminar de leer. En cualquier momento te pego un llamado. Dale, querido. Quedamos así y pronto estoy por Buenos Aires, así que coordinamos. Bueno, un gran abrazo, gracias. Gran abrazo. Matías Batista. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a conversar con Gabriel Puricelli, analista internacional, sobre lo que está pasando, el divorcio, Donald Trump y Elon Musk. Muy grave, muchas aristas, muchos pliegues tiene el tema, incluso de impacto en la Argentina. Y vamos a hablar de un encuentro federal del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Nos importa, es muy relevante. Vamos a darles algunos detalles de lo que pasó en la jornada de hoy. Todo eso después de la pausa. Escredinauta.
Muy bien, seguimos haciendo QR. Gracias por estar ahí. Viernes a la noche. Les gusta tanto como a nosotros, evidentemente, la conversa sobre todos estos temas para este momento del cierre de la semana, aunque Argentina viernes te la debo, ¿no? Si querés un viernes tranquilo, en general suelen pasar muchas cosas. Bueno, está Gabriel Puricelli con nosotros, es analista internacional, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, sociólogo. Gabriel, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Tenés la sencilla tarea, pongámosle, de tratar de explicarnos cuáles son las consecuencias y los pliegues que tiene el enfrentamiento entre Donald Trump y Elon Musk. Suele decirse los dos hombres más poderosos, por lo menos el hombre más poderoso del mundo y el más rico, no sé si es exactamente así, pero qué consecuencias puede tener para todo el momento geopolítico. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Desde qué es lo que se está peleando en términos de fracciones de poder o es lo personal? Están las dos cosas y son bastante difíciles de escindir, pero por un lado está la telenovela turca, que están protagonizando los dos con esta escalada en redes sociales. Por el otro lado está una realidad más profunda, que es la alianza que lleva al gobierno a Trump en esta segunda oportunidad, que es bastante distinta de su primer gobierno, y donde lo que Bernie Sanders o el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han llamado los oligarcas tecnológicos, ocupan un lugar muy importante. Uno tendría... Que tienen nombres propios, digamos, ¿no? Tiene nombres propios, no es solo Elon Musk, y probablemente desde el punto de vista de la visión estratégica, Elon Musk no sea el más importante. Yo diría que el más importante es Peter Thiel, que fundó junto con Elon Musk PayPal. En su momento fue uno de los accionistas más tempranos de Facebook y hoy está al frente de Palantir Technologies, que es una empresa de la que se habla menos, pero que es la empresa que encarna los intereses que promedia los intereses del sector tecnológico en su búsqueda de hacerse de los datos de los estadounidenses. La lucha por el algoritmo. Eso es lo que está detrás de esto. Entonces, en la telenovela turca hay dos personas que al margen de su poder parecen no poder domesticar su ello y que se lanzan a decirse todas estas barbaridades que se han dicho hasta ahora y que se deben estar diciendo mientras tenemos esta conversación, porque es una escalada que la estamos viviendo en tiempo real. Desde ese punto de vista, lo que falló completamente fue la escenificación de la salida de Elon Musk. El puesto de Musk al frente de un ministerio un poco fantasmagórico, que tenía nombre de ministerio, pero nunca fue instituido legalmente como ministerio, el Ministerio de Eficiencia Gubernamental. Es tipo una oficina del presidente, una cosa por el estilo acá en Argentina. Se parecía un poco a lo que estuvo haciendo Sturzenegger hasta que finalmente le dieron un ministerio. Bueno, a Trump le dieron el nombre, le permitieron poner en lugares estratégicos del Estado a un escuadrón de jóvenes muy fieles que, al igual que lo están haciendo los demás magnates tecnológicos, están básicamente a la pesca de los datos de los estadounidenses con el objetivo último de construir el algoritmo para dominar a todos los algoritmos. Ahora hay internamente de todas maneras un enfrentamiento en términos de, no sé si de modelo o de profundidad de ajuste en el medio, toda una discusión real, digamos. Hay una discusión real que es difícil, con los elementos informativos que tenemos a la mano, saber si es un pretexto o es algo que ideológicamente Musk defiende mucho, ¿no? Hablando de elementos informativos, hoy estuve leyendo ya, no los tweets entre ellos, que efectivamente son una telenovela espectacular, o una novela espectacular, sino las opiniones de diputados y representantes en términos norteamericanos y senadores norteamericanos, republicanos. Y cuando vos lees eso decís, flaco, pará, hasta acá llegaste, acá empieza la política y la política somos nosotros, republicanos con Trump, estamos diciendo. Efectivamente. O sea, nosotros decidimos el presupuesto, nosotros decidimos hasta dónde cortamos y no vos que querés cortar de más, nosotros somos los que tenemos que responder porque tenemos votos, digo, aparece eso también. Hoy apareció más que estos días. Efectivamente, y yo creo que esa fue la cuestión que provoca esta situación, porque la escenificación inicial de la salida de Musk fue bastante prolija. Hubo una conferencia de prensa en el Salón Oval donde lo único extraño que sucedió fue que Musk llegó con un ojo morado, ¿no? Y dio la explicación de que su hijo
lo había golpeado cuando estaban jugando, su hijo de 5 años. Pero se escenificó todo como parte de una rutina que ya estaba previamente pactada, se le agradeció por los servicios, le entregaron un presente, un premio, allí mismo en el Salón Oval. Al otro día, Musk sintió la necesidad de demostrar que él era más conservador desde el punto de vista fiscal que el presidente, y lo hizo saber a través de un tuit. Trump le tuvo sospechosa paciencia, porque eso pasó el lunes, y todo este ida y vuelta empieza recién ayer. Pero evidentemente el presidente se quedó diciendo, bueno... A una velocidad de escalada récord mundial, ¿no? Vertiginosa. Hay Puri, una disputa por el control de la NASA, porque otro de los temas que vos obviamente sabés es que Trump le enrostra, pusiste a un aportante de millones de dólares, estamos diciendo, ¿no? De 2 mangos. Pusiste en la NASA a un tipo de los tuyos que ahora meter y se lo dice públicamente, dice, puso guita para los demócratas. Exactamente. Y el otro le dice, bueno, hay muchos que pusieron para los demócratas y están acá. Parece chiquito, pero es la NASA. O sea, parece chiquito el tema, pero es la NASA. Desde ya que todo lo que hay atrás es muy importante, pero lo que desata la crisis es realmente una nimiedad. Es que Musk no sabe cumplir el pacto de, bueno, yo te dejo irte con alfombra roja. En realidad... habíamos pactado más o menos esto, pero también me estoy desembarazando de vos porque sos una mochila de piedras en términos de opinión pública, y a mi gobierno no le sobra nada, y lo mejor que puede hacer cualquier gobierno cuando identifica un funcionario extremadamente impopular es deshacerse casi un chivo expiatorio de ese funcionario. Posible, claro. Exacto. Y esa alfombra roja que le tienden, él no la respeta y trata de buscar esta diferenciación. Trump lo espera un poco y se desencadena el jueves. Detrás, efectivamente, hay una serie de disputas respecto de, bueno, la patria contratista, ¿no? Porque acá estamos hablando las petroleras, de oligarquía tecnológica, y eso es un término novedoso, pero la forma de relacionamiento con el Estado de muchas de estas corporaciones tecnológicas tiene la forma muy conocida para nosotros de la patria contratista, los grandes contratistas del Estado. Y ahí las ambiciones de Musk o bien no se cumplieron del todo, o para cumplirse involucraron a personas que no eran republicanos paladar negro. Y todo esto sale a la luz en el momento que Trump le pide seguramente a todos sus asesores, tráeme todo lo que tengas sobre Elon. Sí, ¿Qué quilombo lo metieron al grupi de Trump y de Musk, no? Bueno, a ver... alias... No, ya sabemos de quién estamos hablando, no tengo que decir que Milei. Sigamos con el tácito. Sí. Yo diría respecto de eso que no debería haber realmente un problema, porque aquí está muy claro quién es el presidente, quién es el despedido. Pero está en un problema. Mi gran amigo más. Sí. Bueno, el silencio es atronador, ¿no? Bueno, pero a ver, sobre el tema. Pero por una vez el silencio es lo que corresponde a cualquier política exterior razonable. Así que nos hemos mal acostumbrado a que se haga todo lo contrario de eso. Pero el silencio en este caso es claramente salud, si se me permite. Lo que pasa es que uno dice, si tu manera de meterte en el mundo es patear el tablero, las formas, las diplomacias, etcétera, a ver ahora si sos tan estoy en la misma, ¿no? A ver ahora si demostrás lo mismo cuando decir algo te puede afectar directamente al tipo que le regalaste una motosierra de oro en un espectáculo realmente muy triste. La motosierra es mufa, yo lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. La motosierra es mufa. O sea, categoría diplomática que es así. Muy bien. Bueno, pero hay una pregunta muy sencilla que probablemente el presidente se la haya hecho y se la haya respondido a sí mismo. ¿Qué porcentaje de voto en el Fondo Monetario Internacional tiene Elon Musk? Totalmente. Claro. Y eso te resuelve la ecuación respecto de con quién tenés que priorizar la relación. Hacer lo otro tal vez no nos sorprendería, porque estamos acostumbrados a los desaguisados en política exterior, pero no sería lo lógico. Gabriel, tengo 2 preguntas de distinto orden. Vamos de a una. Primera, está claro que o venimos analizando ustedes, los analistas internacionales, una suerte, no sé si de decadencia, pero de crisis de la hegemonía estadounidense respecto del mapa geopolítico. ¿Esto lo afecta internamente en términos de lo que está pasando, por ejemplo, con Rusia, con China, en un mundo más? O sea, ¿vuelve más, inclina más la balanza hacia la multipolaridad o no afecta? ¿O no se sabe todavía?
A ver, no creo que incline la balanza en favor de la multipolaridad, porque lo que está sucediendo es que Estados Unidos está diciendo, nosotros desde que nos gobierna Trump por segunda vez, no nos dejamos atar por ninguna regla del orden internacional. Y por lo tanto, sí, efectivamente se abren espacios para que otros actores emerjan, planteen sus agendas, hay un dinamismo del BRICS que hay que reconocer, etcétera, pero eso no significa que se estén haciendo del poder que Estados Unidos resigna. Y yo diría que la cuestión de la hegemonía hay que tratarla con muchísimo respeto, porque efectivamente Estados Unidos está en una fase declinante, pero a veces eso se presta a malentendidos. Si uno dice declinante y piensa que está hablando de semanas o de años, y es una fase declinante que seguramente se medirá en décadas. Claro. Frente, por otro lado, a un poder emergente, China, que no llega al orden internacional con una vocación de ejercer una hegemonía parecida a la de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo esa fase de encima ajuste. La Argentina, si mirás para arriba, lo tiene Estados Unidos y no a China más cerca, ¿no? Efectivamente, aparte. Y es una cosa. Eso es un temita. Pero vos lo ves a China claro. avanzando elegante, a paso elegante, y Estados Unidos haciendo este papelón internacional. No sé, por eso, a eso iba la pregunta. Efectivamente, no. Y la última cosa, que es algo que siempre subraya Juan Gabriel Tocatliani, y siempre es bueno citarlo, es que bajo Trump, Estados Unidos está interesado, más que interesado, quiere imponer su primacía, pero no está interesado en ejercer la hegemonía propiamente dicha, que la hegemonía no está hecha nada más que de palo, sino que está hecha de palo y zanahoria. Claro. Bueno, Estados Unidos está interesado en ejercer una primacía y no necesariamente una hegemonía, porque no tiene ningún interés en ofrecer ninguna zanahoria. Lo cual no quiere decir que vaya, paradójicamente, no quiere decir que vaya a abusar del palo, pero no está dispuesto a convencer a nadie de que los intereses de Estados Unidos son buenos, sino que simplemente se propone imponer por su propio peso esos intereses. Última de mi parte, no sé si Mariano está... Última, no. No, habías dicho que no. Última, ¿qué no ibas a decir no más sé si última? Mariano está levantando quiniela o tiene preguntas, se anotó Dale vos. Estoy levantando quiniela. Otra dimensión, porque de alguna manera también es una muestra del estilo de conducción de estos neopersonajes muy ultra, muy histriónicos, muy poco apegados a las formas habituales de la política, en dos planos. Primero, en la propia gestión del Estado, y segundo, en cómo manejan su emocionalidad frente a un adversario. Digo Trump en este caso muy concreto, pero la verdad es que Milei está como cortado por esa misma tijera, y recién decíamos fuera del aire que la acusación de Musk de que Trump es parte de los archivos de Epstein, de la isla de delitos muy aberrantes, no es muy distinto a la acusación de Milei a Patricia Bullrich de que ponía bombas en los jardines de infantes. ¿Aparece ahí una crisis o podríamos analizarlo desde la crisis o características de esa manera de ejercer el poder? Bueno, son poderes unipersonales, ¿no? A Trump hay que entenderlo no solo en sus características psicológicas individuales, sino en su circunstancia política. Llega al gobierno por segunda vez después de ganar no solo el colegio electoral, sino de ser el primer republicano que gana el voto popular en 20 años, con control de la Cámara de Representantes, control del Senado y control de la Corte Suprema. Eso hace que todos los mecanismos, todos los checks and balances de los que siempre se habla cuando se hace referencia a las ideas detrás de la Constitución estadounidense, están fuera. Entonces, muchas veces hay que entender que los límites que se ponen, que respetan los líderes, no son límites autoimpuestos, sino son límites que las instituciones alrededor de esos presidentes les ponen. Entonces, hoy Estados Unidos está en una situación donde no hay contrapesos reales, dado este control hegemónico de los republicanos sobre los tres poderes del Estado. Podríamos decir que en el caso argentino sucede una cosa que no estaba en los papeles, pero es muy parecida a lo que sucede en Estados Unidos. Sí. Tenemos un presidente que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en el Senado, y no logró nombrar ningún miembro de la Corte Suprema, y sin embargo el comportamiento de los otros dos poderes no le pone ningún tipo de cortapisa, como decíamos antes, a la manifestación de su ello. Mariano. No, me interesó cuando Martín contaba lo de la NASA. Sabemos que es un tema sensible también para Trump, porque
él ha ido a buscar recursos a un lugar que no es de nadie, digamos, que es el espacio. Y no me parece que esté escindido de esa situación, porque es el dinero, son los negocios, son los business, ¿no? Digo, no, estos tipos no discuten del corazón, discuten por plata. Yo creo que ahí hay un elemento, y por supuesto esto hay que profundizarlo con verdaderos especialistas sobre ese tema específico, pero lo que se percibe claramente es que en la disputa de poder entre los dos, la posibilidad de Musk de moldear de alguna manera los objetivos de la política espacial de Estados Unidos ha resultado más de lo que Trump estaba dispuesto a admitir. Bueno. Entonces, esto venía con el paquete inicial de la alianza con Musk y con el resto, insisto, de los tecno-oligarcas, pero es evidente que en algún momento el presidente de los Estados Unidos se ha dicho a sí mismo, el presidente soy yo. Y aquí vale mencionar, así pueda parecer anecdótico, que hay algo que parece haber hecho efecto de largo plazo sobre Trump, y es el hecho de que gran parte de los demócratas y de la prensa opositora se estuvo refiriendo desde el 20 de enero de este año, al principio de este nuevo mandato de Trump, se referían a Musk como presidente Musk. Y esto es algo que obviamente iba con la intención, como dicen los estadounidenses, de meterse debajo de la piel del presidente. Durante muchos meses pareció que esto no había hecho mella, pero lo de la carrera espacial, lo del presidente Musk, evidentemente son cosas que las facturas estaban sobre la mesa y Trump considera que llegó el momento de cobrarlas. Exactamente. Gabriel, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos sonreímos porque no estamos ahí, pero lo que debe ser en este momento la tensión política en Estados Unidos. Y nosotros nos podemos sonreír. Yo me sonreiría. ¿Qué te parece? Lo que... Es un paraíso estar cubriendo en los Estados Unidos en este momento. Gabriel, gracias por haber venido. Buenas noches. Vamos a hacer una breve tanda. Mariano nos dice la cabeza nacional y cuando volvemos vamos a charlar sobre el encuentro federal del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Se desarrolló hoy. Vamos a contarles por qué nos parece importante. Después de la pausa. Política Argentina, presentaron un programa para una Argentina productiva, inclusiva y con orden macro en un momento muy importante. Ahí está el marco. Creo que tenemos algunas imágenes de lo que ha sido en la jornada de hoy. Más de 320 asistentes de todo el país, debates macroeconómicos. Así puede haber gente conocida, por supuesto, en estos encuentros, y están con nosotros, y nos da mucho gusto que estén, sobre todo en las circunstancias en las que vinieron, Juan Manuel Gispert, economista, y Aldana Denis, también economista. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida.
Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, se acomodó rapidísimo. Está muy bien. Impresionante. Muy bien la producción. Bueno, tienen que echarle la culpa, ya saben a quién, porque en este momento está como el cierre. Vieron que todo encuentro federal, viernes por la noche, tiene un cierre, y ese cierre en general no se habla de macroeconomía, se suelen compartir otras cosas. Y ellos están acá. Yo creo que se discute de verdad lo que hoy. Claro. Ahora se está discutiendo la verdad. En este momento, son las definiciones. Exactamente. ¿Cuál es el sentido de este encuentro federal? Ayúdenos a entender cuál es la importancia de que esto ocurra. Mira, creo que este año es una gran oportunidad, dado las transformaciones que el gobierno de Milei ha impulsado, una gran oportunidad de aprovechar esas transformaciones que, más allá de la opinión uno pueda tener, genera un gran debate sobre la política económica argentina. Algo que parece novedoso, que es algo que a veces cuando uno estudia se encuentra con que ya se vivió en Argentina esta política del dólar barato. Claro. Pero bueno, viene a transformar algo que venía pasando hace mucho tiempo, que era una política de devaluaciones. De alguna manera Milei viene a cambiar el esquema. Y bueno, eso abre un marco de debate que nos encuentra en la necesidad de empezar a discutir los grandes capítulos de la política argentina, económica argentina. Nosotros en eso nos planteamos armar comisiones de la Argentina federal, porque la verdad es que cuando uno mira el interior de la Argentina no hay un país. O sea, cuando uno discute el tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio de equilibrio a veces se lo piensa siempre vinculado a la pampa húmeda, pero ese tipo de cambio de equilibrio lastima fuertemente las economías regionales. Yo soy de Mendoza, por ejemplo, de Mendoza. Claro. Bueno, discutimos también el fenómeno de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Armamos otra comisión para discutir la Argentina productiva, porque realmente cuando uno empieza a ver lo que pasa en el interior de la Argentina y también acá en Buenos Aires, te das cuenta que no hay un proyecto de desarrollo claro de hacia dónde va la política. O sea, hoy encontramos en Milei una política de bajar la inflación con un tipo de cambio planchado, pero ¿cuál es la política de desarrollo futuro? Claro. Bueno, creemos que este año es la oportunidad, frente a unas elecciones legislativas, de empezar a construir un debate que termine en una síntesis de una idea que empezamos a construir de qué es lo que hay que hacer en Argentina, un plan productivo para la Argentina. ¿Qué fue lo más interesante de hoy? Aldana. Bueno, creo que ahí ¿Vos una sos de Mendoza cuestión... también? No, soy entrerriana. Entrerriana. En mi caso. También importante el carácter federal de este encuentro. Participaron más de 300 personas de todo el país, así que la verdad que tuvo una dinámica muy interesante. Justamente el nombre propio del encuentro es Programa para una Argentina Productiva, Inclusiva y con Orden Macro, con esta idea un poco de sentarnos a debatir y a pensar qué es lo que queremos para la Argentina, más allá del consenso más o menos del que todos partimos, que es lo que no queremos. Digo, esto que planteábamos recién de cuál es el proyecto económico de este gobierno, bueno, creo que ahí hay un diagnóstico, hay una mirada, hay una realidad efectiva, digo, que están atravesando muchísimos sectores. Bueno, la discusión ahora de qué es lo que sí queremos, y en eso se plantearon los 5 ejes, las 5 comisiones que se plantearon: desafíos macro y financieros, Argentina productiva, Argentina federal, avance tecnológico y futuro del trabajo y capacidades estatales. Digo, pensando un poco en el sector productivo, en qué está pasando con el mundo de trabajo y en una discusión que también está muy presente que tiene que ver con las capacidades estatales. Digo, una discusión que viene trayendo inclusive Cristina muchas veces en los últimos discursos respecto de la nueva estatalidad o el Estado eficiente. Bueno, ahí hay un punto muy importante para discutir y creo que eso estuvo muy bueno. Hoy decía, recién decía, más de 300 personas. Bueno, tuvimos muchísimos compañeros que prepararon presentaciones con datos, con argumentos, para sentarnos a debatir y a pensar un poco eso, más allá de la catarsis propia de lo que estamos atravesando. Claro, ¿no? Independientemente del resultado que haya tenido cada una de las comisiones y todo lo que hayan tratado, a mí me parece bueno el concepto, digamos, mirar para adelante y no seguir lamiéndonos las heridas, diciendo, bueno, mirá lo que nos pasó, mirá esto, sino mirar para adelante, a tener un proyecto inclusive de país, ir a buscar algo. Inclusive en términos de diagnóstico, ¿no? Claro, exactamente. El diagnóstico ya está. Ya está, vamos para adelante. Ustedes dijeron el concepto me parece que está bueno. ¿Qué queremos? Los periodistas somos gente ansiosa. Sí, sí. Bien, ¿qué queremos? Ansiosa. Respuesta, ¿qué queremos? Pero rápido, ¿Qué queremos? 2 minutos. Te cuento antes una exposición dentro de la Argentina Federal que me pareció interesantísima. Se llamaba Dos caras de vaca muerta.
Digo, a veces desde lejos, los que no estamos en Neuquén, los que no estamos viendo Vaca Muerta, decimos, no, Vaca Muerta es Las Vegas. Digo, yo estoy en Mendoza y escuchar a los empresarios que viajan a Neuquén buscando oportunidades de inversión inmobiliaria, de salud, construyen clínicas, barrios, bueno, todo el fenómeno que genera Vaca Muerta. Claro, y vos ves lo que está pasando en la política fiscal, por ejemplo, de la provincia de Neuquén. Añelo, donde se está exportando, se está pensando exportar gas al mundo, no tienen gas natural los vecinos de la zona donde se está... Bueno, digo, cosas que están pasando del interior de la Argentina que a veces no se ven, desde lejos se ve el fenómeno Vaca Muerta y el boom que genera de exportaciones de gas. De hecho, tiene un PIB por cápita muy importante, pero hay que preguntarse por la distribución de ese, de ese PIB. No, pero además, ya que mencionas esto, hoy estuvo Milei con Meloni, el acuerdo de YPF es exportación de gas, pero yo estuve charlando con Manuel García Solá, que es la persona que se fue del CONICET por no aceptar la discriminación contra Andrea Gamarnik, y decía, en vez de gas deberíamos exportar fertilizantes y petroquímica, no gas. Claro. ¿No? Bueno, como parte de la discusión que ustedes plantean. Nosotros en esta síntesis, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, algo que está muy claro es que la Argentina termina, las provincias argentinas que terminan siendo la economía total, terminan yendo a merced del mercado. O sea, vos te vas, por ejemplo, el caso de Córdoba. Córdoba es una provincia, una matriz productiva muy diversificada, pero tuvo sequía en 2023, el Producto Bruto de Córdoba se desmorona. Neuquén, una provincia sin diversificación productiva, fenómeno Vaca Muerta que se debe a otras razones, no a la gestión de la gobernación propia de ahí, explota la economía neuquina. Luego lo que se observa es una falta de planificación brutal. Digo, ¿qué política hay de agregación de valor en origen? De la matriz Mendoza se cayó de los pozos petroleros mendocinos, no salió más del estancamiento. Claro. Aldana, para cerrar, una de las cosas que siempre rescatamos de CEPA es que sabe interactuar muy bien con la coyuntura y todo el tiempo tiene información para el debate, ¿no? ¿Qué queda de acá? ¿Cómo se sintetiza y cómo se ofrece lo que salió de hoy? Bueno, creo que es un punto de partida. Justamente hoy cuando cerrábamos el encuentro decíamos, esta es una primera instancia, digo, de encuentro así masivo. Nosotros obviamente ya hace más de 10 años que venimos trabajando en esto y creo que algo muy importante de la construcción de CEPA, que lo resaltaba Julia hoy al cierre del encuentro, Julia Estrada exactamente, tiene que ver con la conjugación que se da en CEPA o la experiencia de combinar compromiso político con rigurosidad técnica, rigurosidad académica, que son justamente dos cosas que están muy atacadas en este momento, el compromiso político y aferrarnos a los datos para discutir. Creo que de ahora en adelante el desafío es continuar por ese camino, continuar reivindicando el compromiso político, la rigurosidad técnica y discutir cuál es la Argentina que queremos. Justamente hoy decíamos sin lamentos, sin catarsis y demás en función de esto, bueno, y en todo caso utilizando eso para pensar qué es lo que queremos transformar de ahora en adelante y qué haríamos si nos toca volver a ser gobierno. Juan Manuel, Aldana, gracias por haber venido. Ojalá vuelvan al momento de la reunión en el que partieron, al debate profundo que se está dando en este momento en el cierre del CEPA. Gracias en serio por haber estado. Muchas gracias. Y así nos vamos y cerramos la semana aquí en QR. Es hermoso, es hermoso. Dicen que sos el tío que a esta hora de la noche... El tío borracho de la fiesta. El tío Hernán debe ser eso en este momento. Así es. Claro. El tío Hernán. Vos no te quedes afuera. No, para nada. Para tío borracho no me dejes solo. No, para nada. Que esté muy bien, gracias. Yo le hago pie. Buen fin de semana. Chao, Mariano. Gracias al equipo de QR. En la producción, gracias al equipo técnico del canal. Nos reencontramos el próximo lunes, 10 de la noche, y la seguimos. Dale.